Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Cinemate, donde hoy hablaremos sobre El vigilante nocturno Demonios heredados, que se estrena el próximo 22 de noviembre en cines tras su paso por el Festival de Sitges. Le han arrancado la cabellera. ¿No es la firma de Barmer? ¿Cómo lo sabes? ¿Se ha escapado? Es un imitador. ¿Estás loca? ¿Como tu padre? Se trata de una secuela de un thriller de culto danés, El vigilante nocturno de 1994, sobre el que os hablo en su propio vídeo. Si no lo habéis visto, os dejo por aquí el link a la reseña. Ahora, 30 años después de haber cautivado a audiencias de todo el mundo con esta inquietante película, que en su idioma original es Nattevakten, Ole Bornedal, su director, regresa al universo de terror psicológico que cimentó su carrera. Esta secuela, titulada El vigilante nocturno Demonios heredados, no solo revive los personajes que marcaron el inicio de su éxito internacional, sino que también profundiza en los ecos generacionales de la angustia y el trauma familiar, construyendo una narrativa oscura y absorbente que busca confrontar los demonios del pasado, tanto reales como figurativos. La primera, El vigilante nocturno, con su mezcla de suspenso psicológico y horror gótico, se convirtió en un fenómeno en Dinamarca y en un éxito internacional, consolidando a Bornedal como un referente del cine de terror. La película, protagonizada por Nikolaj Coster-Waldau y Kim Bodnia nada menos, abordaba los miedos internos de un joven vigilante nocturno atrapado en una espiral de paranoia mientras lidiaba con un asesino en serie que parecía acecharlo a través de las sombras. La película ganó múltiples premios Robert, incluidos Mejor Película y Mejor Director, y fue presentada en festivales internacionales como Cannes y Berlín, lo que permitió a Bornedal obtener un lugar en la escena cinematográfica global. Posteriormente, en el año 97, el propio Bornedal dirigió un remake para Hollywood, conocido en España como La sombra de la noche, que tuvo como protagonistas a Ewan McGregor y Nick Nolte, pero que no logró cautivar de la misma manera que la original versión danesa. En El vigilante nocturno Demonios heredados, Bornedal regresa a ese universo con un enfoque que no solo recurre al legado de la propia película, sino que también lo expande. La trama sigue a Emma, la hija del protagonista original Martin, interpretado nuevamente por Nikolaj Coster-Waldau, quien ahora es un hombre marcado por las cicatrices del pasado. Como joven estudiante de medicina, Emma comienza a trabajar como vigilante nocturno en el mismo departamento forense donde su padre había tenido su encuentro con el horror. ¡Qué necesidad! Decidida a desentrañar el misterio que rodea la muerte de su madre y que persigue a su padre desde hace años, Emma se verá atrapada en una telaraña de secretos, revelaciones familiares y un asesino en serie que parece tener motivos personales para acecharla. Ver esta película para mí fue realmente sumergirme otra vez en la primera. Es ese tipo de secuela que no sabes muy bien si estás viendo una secuela o un reboot, porque va siguiendo al principio exactamente los mismos pasos, mismos planos, constantes referencias, en fin. Hay secuelas que arrancan con una historia completamente distinta y otras que al revés, repiten y amplían la película de la que nacen. Pues este es el caso, pero diría que es justificable al querer acabar de contar una historia y las consecuencias de esa historia años después. Puede verse de forma independiente porque te explican los hechos y te vas a enterar perfectamente, pero las dos partes están tan unidas que realmente os recomiendo ver primero la del 94 para poder apreciar la evolución. Lo que realmente distingue a esta secuela es su profundo enfoque en el legado familiar y los traumas que se heredan a través de las generaciones. Los traumas de hechos tan fuertes que quedan grabados y no pueden borrarse a pesar de haber sobrevivido. El director ha comentado que Demonios heredados se centra en el silencio de las familias y los traumas que se dejan vivir a través de las generaciones. Esta perspectiva le otorga a la película un tono más introspectivo y emocional en comparación con ese thriller más directo de la primera parte. Si bien esa atmósfera del horror en ese instituto forense
sigue siendo palpable, el núcleo de la historia se encuentra en las heridas no sanadas de una familia rota y cómo esas heridas han marcado el destino de cada uno de sus miembros. Y es realmente fascinante ver cómo el director utiliza este concepto de legado para explorar no solo el sufrimiento individual, sino también el miedo inherente a repetir los errores del pasado. Emma, al igual que su padre, se ve atrapada en un ciclo de terror y el espectador comienza a preguntarse: ¿es esta tragedia realmente una condena heredada o simplemente el resultado de decisiones mal tomadas? ¿Se puede heredar el pensamiento suicida? En fin, este peso de la historia familiar lo vemos reflejado en los diferentes personajes que vemos en la película. Coster Baldau, una de las figuras más destacadas de la serie Juego de Tronos, Jaime Lannister, interpreta aquí a un Martin aún más quebrado, cargando con los fantasmas de su pasado y enfrentándose a un presente lleno de sombras. Junto a él, Kim Bodnia, quien se ha ganado la fama internacional con Killing Eve o The Witcher, ofrece una vez más una interpretación de gran intensidad, como Jens, un hombre que aún lucha con esos demonios de su juventud. El reparto se completa con una serie de talentosos actores daneses como Fanny Leander Bornedal, hija del director y actriz en la serie Borgen, Paprika Steen, que hemos visto hace nada en Familias como la nuestra de Thomas Vinterberg, y Alex Hogg Andersen, más comúnmente conocido como Ivar, el deshuesado en Vikingos, todos ellos aportando capas de complejidad emocional a la narrativa. A pesar de su enfoque más emocional, Demonios Heredados no olvida sus raíces en el terror. Como señala el propio director, la película es una oportunidad para besar a los demonios y enfrentarse a las criaturas del miedo sacándolas a la luz por un momento. La atmósfera opresiva de la primera película sí que es verdad que se mantiene intacta en esta secuela, con los oscuros pasillos del departamento forense y los inquietantes laboratorios que se sienten tan claustrofóbicos y amenazantes como en la original. La tensión constante, la presencia de lo desconocido y la sensación de paranoia que acechan a los personajes no son solo ecos del pasado, sino que se renuevan con frescura y relevancia. La narrativa, aunque más enfocada en el desarrollo personal de los personajes, se va entrelazando con el suspense y el misterio del thriller, manteniendo al espectador intrigado. Entonces la película ofrece una mezcla de tensión psicológica, momentos de horror puro y una reflexión profunda sobre la familia, la venganza y la redención, manteniendo el debate de la primera película sobre la paranoia y la subjetividad del miedo, que prioriza el estado mental del protagonista ante una clara imagen del conflicto. Os diría que El Vigilante Nocturno, Demonios Heredados es una secuela que honra el legado de su predecesora, al mismo tiempo que la expande en nuevas direcciones. Aunque puede no tener el mismo impacto inmediato que su predecesora, esta película es una sólida adición al género del thriller psicológico, enriquecida por interpretaciones excepcionales y una dirección que sabe cómo equilibrar la tensión emocional con el horror visceral. Para los fans del cine de terror psicológico europeo, ofrece una experiencia inquietante y reflexiva que demuestra que a veces los demonios del pasado son los más difíciles de exorcizar. Yo, como buen amante de thriller clásico, la he disfrutado sin lugar a dudas. Contadme a vosotros en comentarios qué os parece esta nueva película y acordaos, como siempre, de dejar un buen like si os ha gustado el vídeo y de suscribiros al canal para ver más. Nos vemos en el siguiente.